Federal 2013, bueno, encuentro con los músicos en este domingo y el canoero que ha estado recién en el escenario. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este encuentro con la gente de Federal? Sí, mirá, te tengo que contar tantas cosas, porque yo llegué acá por primera vez por obra y gracia de uno de mis padrinos, Rubén Cuestas. Él fue quien me recomendó a la gente del Festival de Campo y Canto. Ese festival lo integraba la misma comisión del Festival de Chamamé, mi familia Cardoso, muchos amigos, Carlito Lucchesi. Para que vos tengas una idea, yo llegué tan pobre que no tenía ni alpargatas. Carlito Lucchesi, que después fue intendente, me regaló un par de alpargatas. Yo llegué a esta ciudad, me encontré con gente acarreando cajones y haciendo todos los movimientos de la organización del festival, y yo me puse a cargar cajones. Y uno sorprendió, me dice, ¿pero usted no es el que viene a cantar? ¿Que manda Cuestas? Sí, le digo, ¿cómo está cargando cajones? ¿Quiere que me quede a mirarlo cómo cargan cajones ustedes? Me aburrí. No, ya lo vamos a llevar los tetas más. ¿Qué hotel? Yo vivía en un rancho barro en la isla. Así que así fue mi comienzo, así hice muchos amigos acá. Nunca estuve en el Festival de Chamamé, ¿sabes por qué? Porque esta gente es tan democrática y tan respetuosa que aún siendo los capos de la comisión, nunca me quisieron imponer. Si no estaban de acuerdo todos, no querían. Entonces, eso habla por las claras de lo respetuosa que es esta gente y esta comisión, a lo cual yo le estoy muy agradecido, aunque me haya dolido no haber podido estar. Así que hoy es un día tan especial para mí, estoy tan emocionado de encontrarme con amigos. Hoy he compartido con toda la familia, he ido a jugar a la cancha de pelota, los gurises míos han ido a la pileta y hemos recibido el afecto de siempre de este Federal que no me ha olvidado jamás y que me ha dado siempre tanto. Bueno, ¿cuál es la búsqueda artística? ¿Cuál es la búsqueda estética de su canto? Yo siempre busco una canción que sea un modelo que sirva para aportar algo a la paz del mundo. Busco a través de mis canciones enseñar a los gurises para que a través de ellos puedan aprender los hombres que este es el único planeta que tenemos y que debemos mantenerlo limpio, puro y sano, porque me parece que así debe ser la herencia que debemos dejarle a los que vienen atrás nuestro. Si pudiera algún día lograr eso, una canción que aporte todo eso, creo que tengo algunas, ¿no? Pero bueno, me sentiría ya hecho. Ahora lo que digo siempre es que todavía no me bajé de la canoa, aún subiéndome al escenario. Y todas estas cosas, la reacción del público, el hecho de que se me pague un dinero para venir a cantar, me siguen sorprendiendo, porque no me la creo, y ojalá nunca me deje de pasar, porque el día que me deje de pasar eso, se va a terminar esta aventura y no quiero que se termine. Bueno, y lo del canoero viene precisamente por vivir en las islas, ¿no? Cuénteme un poco de eso. Es una historia larga, te la voy a abreviar. Yo vivía en las islas, empecé a frecuentar las islas a los 5 años, me fui a vivir a los 17, abandoné la escuela y me fui. Cuando yo descubrí que no podía vivir en las islas sin saber cazar, sin saber pescar, sin saber levantar un rancho, me tuve que volver al pueblo. Hasta que un amigo mío me dijo, si vos querés vivir en la isla, yo te voy a enseñar todo lo que vos necesitas. Ese amigo me llevó a un baile, es Cacho Martínez, que es coautor conmigo del Taca Taca al Motor,
Un sombrero, el famoso sombrero cagado, perdonen. Yo era bombacha cagada y él sombrero cagado. Lo habían bautizado así estos degenerados. Y bueno, él me lleva a un baile y en ese baile conozco a la que fue luego la madre de mis hijos, una nativa de las islas, bellísima, que bueno, que me rompió el corazón 2 veces, cuando la conocí y cuando la dejé, cuando nos dejamos. Ese pasaje mío por las islas me hizo convertir en canoero, porque todos los habitantes de las islas, por el solo hecho de nacer y morir todos los días arriba en la canoa y realizar nuestras labores, somos canoeros. Caminando sin rumbo por la playa, los pies desnudos sobre el agua muerta, al cuello una gomera jubilada, cansada de apedrear a la inocencia. Asomado al agujero de ozono, el sol vomita luz ultravioleta, y el único arbolito que aún respira quedó a la sombra de una chimenea. Lo halló entre la resaca de la costa y agonizando en su último suspiro le dijo: hola, me llamo Pacucito, y cerró sus agallas ya resecas, lo alzó en sus tiernos brazos y le dijo: los niños no queremos que te mueras. Lo reanimó mojándolo con llanto y lo llevó a vivir a su pecera. Resurrección de la vida, revelación del profeta, la única opción que nos queda es mudarnos de planeta. Debemos de pensar en el mañana, cuando nos exiliemos de esta tierra. No plantar arbolito de manzana para que no se tiente Adán ni Eva, y el arca de Noé por el espacio esquivará chatarras ya obsoletas, y un agujero negro intoxicado por haberse tragado a este planeta lo halló entre la resaca de la costa y agonizando en su último suspiro le dijo: hola, me llamo Pacucito, y cerró sus agallas ya resecas, lo alzó en sus tiernos brazos y le dijo: los niños no queremos que te mueras. Lo reanimó mojándolo con llanto y lo llevó a vivir a su pecera. Resurrección de la vida, revelación del profeta, la única opción del humano es mudarse de planeta. Resurrección de la vida, la 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 la.
creciente del 81, la más larga y la más alta, nos saca la prefectura obligados a tierras más seguras. Un grupo de amigos de San Nicolás me invita a participar en un certamen de cuentos sobre el litoral, sobre el río Paraná. Yo nunca había escrito cuentos, siempre escribí en verso, nunca en prosa. Así que empecé a componer un poema que se llama Evacuado 38, porque es el número que me puso la prefectura cuando me sacó evacuado de las islas. Contando todos los pesares de un evacuado, ¿no? Que llevan a vivir adentro de un galpón, dividido en tabiques, o adentro de un vagón de ferrocarril, que a mí me tocó, y que siempre estás con la desconfianza de que le enganchen una máquina y te lleven quién sabe a dónde. Eso era lo que sentíamos nosotros, un vagón de hierro en pleno verano, donde había un calor insoportable. Todo eso lo conté en un cuento que me salió en verso. Entonces después le tuve que destruir todas las rimas para que se transforme en cuento. Y como había que participar con un seudónimo, la gente que me invitó me dice, ¿por qué no ponés El Canoero? Que vos andás todos los días arriba de la canoa. Así fue. Fue premio nacional, primer premio nacional de literatura. Con ese premio estoy dentro de la ley de Montiel. Digo esto aviso por si alguno del gobierno escucha, que me están debiendo 3 años de mi pensión al mérito, no me la dan, me la han negado, y estoy dentro de la ley. Pero además de ese, tengo 3 premios más nacionales. Tengo el Estibador de Acero, tengo el Faro de Oro y tengo el premio de reconocimiento autoral de Sadaí. Pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que yo con ese seudónimo pasé a tener una identidad con la cual tengo la responsabilidad de representar a todos los canoeros de los humedales de nuestra cuenca del Plata, de nuestras islas. Qué bueno, qué buena historia. El patrimonio musical entrerriano es muy rico y muy importante. ¿Cómo lo ves desde tu fase artística, la recuperación y la puesta en valor de todo ese patrimonio? Bueno, yo creo que la provincia de Entre Ríos lo que le falta es la unión de todos los compañeros. Es una provincia musicalmente muy desunida, artísticamente muy desunida, con muchas cositas, cuitas que no tendrían que existir, pero bueno, existen por nuestro modo de ser. Digo nuestro, me considero un entrerriano más, aunque no lo soy de nacimiento, pero si nosotros dejáramos de lado ciertas sonceras, todos los músicos de esta provincia podríamos llevar esta música al altar que se merece, que es muy alto. Muy bien, gracias por darnos este ratito con historias tan ricas, y tu saludo para Maipú, en la provincia de Buenos Aires, que va a estar escuchando esta información, todo esta rica historia, ¿no? Pero qué lindo, sí, qué sorpresa. Bueno, no conozco Maipú, soy bonaerense, yo soy nacido en Capital, en Chacarita, soy porteño de nacimiento, me vine de muy chico a San Nicolás de los Arroyos, el pago de mi padre, y Ramallo, el pago de mi abuelo. De ahí me crucé a las islas de las Lechiguanas, y me adoptaron los entrerrianos, y yo la adopté a la provincia porque la amo, porque es lo que tuve siempre enfrente. Yo vengo de la justo punto de unión de las 3 provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, que es la boca del Yaguarón. Así que bueno, tengo una gran influencia y un gran amor, gran influencia musical y gran amor hacia las 3 provincias. Maipú, un pueblo que no conozco lamentablemente y me encantaría conocer, ojalá pronto pueda ir. Un abrazo lechiguanero para toda la gente de Maipú. Muchas gracias. Tempranito en las mañanas, en las costas de Diamante, anda colgando al pescado de su canoa a la palanca. Y como si nada pesara, la levanta y comienza a andar con su canto ¡Pescador! Con la palanca en el hombro, como quien lleva una cruz,
Su piel que parece oscura siempre está llena de luz. Ensayando en los baldíos va mejorando el pregón. Palanquero diamantino con su canto pescador. Nanga, 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 nanga. No sabe lo que es sufrir. Nanga, 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 nanga. Solo sabe sonreír. Nanga, 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 nanga. Aunque se rompa la hiel. Nanga, 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 nanga. Amargo nunca de ser. Le juega risa la vida y es duro sobrevivir. Con bajando, con creciente, siempre sonriente con su colín. Cuando todo el pueblo duerme, se despierta Oscar Román. Para todo nanga, nanga, pura risa, puro afán. Sin domingo ni feriado con su taca, taca va a levantar el pescado a la boca del biguá. Nanga, 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 nanga. No sabe lo que es sufrir. Nanga, 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 nanga. Solo sabe sonreír. Nanga, 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 nanga. Aunque se rompa la hiel. Nanga, 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 nanga. Amargo nunca de ser, le juega risa la vida y es duro sobrevivir. Con bajando, con creciente, siempre sonriente con su golín. Ser pescador no es motivo para ser pobre y sucio andar. La admiración del pueblero es su blanco delantal. El hombre como el pescado va de un gancho a la fritanga y de eso nadie se ríe como ríe nanga, 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 nanga. No sabe lo que es sufrir, nanga, 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 nanga. Solo sabe sonreír, nanga, 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 nanga. Aunque se rompa la hiel, nanga, 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 nanga. Amargo nunca de ser, le juega risa la vida y es duro sobrevivir. Con bajando, con creciente, siempre sonriente con su golín. Con bajando, con creciente, siempre sonriente con su golín.